Y Jesús quería antes de partir celebrar la Pascua con cada uno de sus discípulos. Pero en esta historia podemos ver que sus discípulos estaban ahí con ellos, pero había uno llamado Judas, que aunque físicamente estaba con Jesús, su corazón estaba lejos de él. Realmente Judas ya no estaba con Jesús, aunque participaba en la celebridad, aunque estaba ahí, él ya no estaba con él. Y dice la Biblia que Jesús sabía que dentro de su pueblo, dentro de su círculo cercano, había uno que ya no estaba con él y que inclusive le iba a traicionar. Tan así que Jesús mismo fue el que dice: uno de ustedes me va a traicionar el día de hoy, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes va a ser el causante de que el día de hoy me aprisionen y yo cumpla el propósito, ¿verdad? Porque Dios sabía que ante todo había un propósito, pero dentro de su grupo selecto iba a haber uno que lo iba a traicionar. Y cuando Jesús anuncia este mensaje, sus discípulos comienzan a decir: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Y dice que los discípulos se angustiaron por el hecho de saber que quizá alguno de ellos le iba a fallar a Jesús. Pero había un hombre que sabía la verdad, porque cuando empezamos a leer la porción de la Biblia dice que Judas desde hacía ya varios tiempos buscaba la manera de cómo entregar a Jesús, de cómo traicionar su confianza, de cómo hacerlo. ¿Y por qué lo hizo, hermano? Por unas monedas, por un placer momentáneo. Él estaba dispuesto a perder una salvación eterna. Eso es lo que Judas no entendió en su momento, y que pensó que 30 monedas de plata le iban a alcanzar para vivir quizá cómodamente su vida terrenal, pero no se preocupó por la vida futura que le esperaba, por la vida celestial que estaba a punto de perder. Y bueno, si ustedes, porque sé que sí, han leído esta historia, pues la cena continúa. Jesús dice: el que meta la mano conmigo, ese es el que me va a entregar. Judas en ese momento mete la mano y se delata y pregunta: ¿soy yo, maestro? Quizá con un poco de sarcasmo, porque él sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Y Jesús le contesta: pues tú lo has dicho. Y yo supongo que en ese momento todos se dieron cuenta de qué estaba pasando con Judas, de que él era el que estaba traicionando a Jesús en ese momento. La cena continuó, Jesús se despide de sus discípulos y después de eso se decide ir a orar. Y decide orar, hermano, porque Jesús humanamente entra en un estado de angustia y desesperación, porque él sabía lo que iba a pasar, porque sabía lo que venía, que iba a morir en esa cruz por ti y por mí, y que el precio no iba a ser barato. Le iba a costar golpes, humillaciones, burlas. Y humanamente se puede ser entendible, ¿verdad?, que sintiera angustia. Y él oraba para que, si fuera posible, no pasara esa situación, pero sabía que la tenía que cumplir. Amén. Y al final Judas cumple el propósito y entrega a Jesús. Y lo aprisionan y Jesús cumple y termina clavado en una cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Y hoy en día hablamos de Judas, el traidor, y decimos: se pasa ese Judas. Si yo hubiera estado en su lugar, no hubiera hecho lo que él hizo. Pero, ¿qué dirían, hermanos, si hoy les dijera que la iglesia el día de hoy, bueno, no el día de hoy, sino en esta actualidad, las iglesias alrededor del mundo están llenos de Judas? ¿Qué pasaría, hermanos, si te dijera que probablemente aquí en este lugar hay Judas sentados que están a punto de traicionar a Jesús? ¿Qué pasaría, hermanos, si te pudiera decir que inclusive tú o yo puedo ser ese Judas de esta actualidad? Y decimos: ¿pero por qué? ¿Cómo yo? Si yo soy tan buena gente.
o como yo, si inclusive estoy hoy aquí hablándoles, ¿no? Pero usted no sabe lo que hay en el corazón y en la vida personal de cada uno de los que estamos en este lugar o en cualquier otra iglesia. Así como ninguno de los 11 discípulos sospechaba que Judas pudiera ser un traicionero, porque Judas era de los 12, hermanos. Judas estaba en la iglesia, servía, asistía a los cultos, diezmaba quizá, no lo sé, porque inclusive administraba también las ofrendas. Era del círculo cercano de Jesús y estaba ahí día tras día en el ministerio, desde el día 1 hasta el día último. Judas estuvo con Jesús. Pero hubo cosas, hermanos, que convirtieron a un Judas bueno, que al principio era bueno y que por eso Dios llamó, a un Judas que al final terminó traicionando la confianza de Jesús. ¿Y cuáles son esas cosas que podemos pensar o decir que hicieron que Judas se convirtiera en el traidor? Bueno, número 1, como ustedes recordarán, ¿por qué se dejó tentar Judas? ¿Cuál era el pago? Unas monedas, dinero, un placer momentáneo. Muchos de nosotros, la verdad, hermanos, no quiero que alce la mano ni que diga, sí, soy yo, no. Es un análisis crítico en su corazón, pero muchos de nosotros, hermanos, incluyéndome, ¿cuántas veces hemos sido absorbidos por los afanes del día a día? Oye, hermano, ¿sabe qué? Yo voy a trabajar una vez a la semana a oficinas, pero ese día que voy a trabajar me tengo que levantar a las 5 de la mañana y en lo que me baño, me peino, me cambio, lo que sea, salgo corriendo y ya se me olvida todo porque salgo corriendo porque tengo que llegar a mi trabajo a cierta hora y si me tardo más, pues voy a llegar tarde. ¿Y qué pasa, hermanos? Que por esas 30 monedas yo puedo decir que estoy descuidando mi comunión con Dios, no por ir a trabajar, sino porque ese afán hace que a lo mejor me levante y ni siquiera le agradezca a Dios por un nuevo día. Porque salga corriendo, porque el afán es mucho, porque el metro viene así atascado, ya sabe usted cómo es esto, porque hay muchas cosas que hacer y a veces a mí se me olvida decir, aguarda, descansa 5 minutos y agradece que amaneciste un nuevo día, que estás vivo, que estás bien, que tienes casa, que tienes comida, que tienes a tu familia contigo. Y el afán te absorbe, hermano, y tu trabajo, y tu escuela, y los amigos, y la familia, y muchas ocupaciones que tú y yo tenemos día a día que nos absorben y que inconscientemente o conscientemente, no lo sé, ahí sí ya cada quien sabrá, pero cambiamos a Jesús por 30 monedas. Cambiamos la comunión con Dios por un placer momentáneo, por una satisfacción de esta tierra. Y descuidamos el compromiso que tenemos con Jesús. Y eso le pasó a Judas, hermano. Él estaba afanado por su mañana, por su porvenir, por su vida actual. No estaba preocupado por la vida futura con Jesús. Estaba preocupado por solucionar un problema quizá o satisfacer un deseo terrenal, un deseo momentáneo. No estoy diciendo, hermano, que sea malo que tú pienses en prosperar, en que Dios te bendiga, en tener cosas, en vivir mejor. No está mal. Pero lo que está mal es cuando ponemos ese deseo por encima de lo que debería de ser nuestra primer prioridad, que es Jesús. Se recuerda que hay un mandamiento, ¿no?, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a veces amamos más las cosas que el mundo ofrece.
y dejamos a Dios en segundo lugar. Y esto le pasó a Judas, hermano. Otra cosa que le pasó a Judas, y que es muy común que se encuentre también dentro de las iglesias, es que Judas dejó de escuchar la voz de Dios. Judas dejó de prestar atención al mensaje que Dios tenía para él. Judas ya no iba al culto, sí iba, porque dice la Biblia que ese día estaban en una celebración importante, que era la Pascua. Es como si hoy en día, hermano, tú vinieras al culto todos los domingos, llegaras temprano, no como la hermana Brenda, llegaras puntual, abrías el templo, ayudaras a limpiar, tocaras, cantaras, predicaras, ministraras, sirvieras. Era lo que estaba haciendo Judas. Pero cuando Jesús hablaba, cuando Jesús daba el mensaje, Judas hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Dejamos que el mensaje entre por un oído y salga por el otro. No ponemos atención a lo que Dios nos está hablando a nuestras vidas. Estamos pensando en las monedas. Porque muchos de nosotros estamos ahí sentados, hermano, y tenemos cara como de que estamos poniendo atención. Y nuestra mente está, ay, ahorita saliendo del culto, voy a ir a comprar esto que me hizo falta, o están pensando en qué vamos a hacer de comer, o están pensando en tengo mucho trabajo, o están pensando en 1000 cosas, pero en el culto no están. Los tenemos, les ponemos palomita de asistencia, pero nuestra mente y nuestro corazón no están. ¿Sabe qué, hermanos? Yo a lo mejor es mi idea, ¿verdad? Pero a lo mejor por lo menos para disimular, si ya estaba prestando atención Judas al mensaje de Jesús y estaba diciendo, el que meta la mano es el que me va a entregar, a lo mejor solo por disimular, le digo, pásale Mateo, tú agarra el pan primero, ¿no? Y no lo hago yo. Pero ¿qué se me hace que Judas ni siquiera estaba atento a la palabra que Dios estaba diciendo en ese momento? Ni siquiera estaba prestando atención a la voz de Dios que hablaba en ese momento, porque estaba ahí Judas, pero su corazón, su mente, su alma no estaba ya con Jesús. ¿Y sabe qué? Hace rato estábamos platicando, el hermano Rafa y yo, y decíamos, hasta Judas era un poco cínico, porque o sea, ¿cómo se atrevía incluso a adelantarse con tal descaro y todavía preguntarle a Jesús, ¿seré yo? Cuando él sabía lo que estaba haciendo. Pero Judas, hermano, tristemente hace lo que muchos de nosotros, como le decía, estamos en el culto, pero él ya no estaba ahí. Inclusive, hermanos, no sé si le ha pasado, no quiero que levante su mano tampoco, pero ¿cuántos de nosotros llegamos y escuchamos la predicación y nos entra un sueño? Una flojera, así como que, ¡ay, pastor, ya termine! ¿Por qué? Porque no estamos atentos, hermano, no estamos atentos, hermana, a la voz de Dios, no estamos atentos a lo que Dios quiere hablar con nosotros. Otro punto, hermano, que a veces nos puede caracterizar y nos puede hacer ponernos la vestidura de Judas, ¿sabe qué es, hermano? Que Judas, desde mi punto de vista, seguía a Jesús, estaba con él. Ya dijimos que su corazón ya no estaba ahí, nada, no prestaba atención a lo que Jesús decía. Pero aparte de todo, hermano, Judas no tenía una relación cercana con Dios como tal. Judas no consideraba a Dios su Dios, no consideraba a Dios el que gobernaba sobre su vida, no consideraba a Dios para sus planes, no consideraba a Dios para sus propósitos. Y usted preguntará, hermana, ya también te alucinas, lo estás inventando. Pero fíjese, hermano, que cuando Jesús empieza a decir
alguien me va a traicionar, los discípulos se angustian y comienzan a preguntar, ¿seré yo Señor? Pero quiero que usted cheque y me diga cuál fue la pregunta que Judas hizo. Cuando mete la mano en el pan, ¿qué le dice Judas a Jesús? ¿Seré yo qué? Le dice, ¿seré yo maestro? Todos los demás le dicen, ¿seré yo Señor? Pero Judas le dice, ¿acaso seré yo maestro? Y la palabra Señor, hermanos, hoy la usamos mucho, ¿verdad? Decimos el Señor de la tienda, el Señor de los jugos, el Señor de las verduras. Pero antes, hermano, la palabra Señor tenía otro significado más fuerte. No se le decía Señor a cualquiera. Se le decía Señor a aquel que sabíamos que tenía autoridad sobre nosotros. Aquel que gobernaba en nuestras vidas. Aquel que mandaba. Aquel al que le debíamos respeto y autoridad. Ese era el Señor. Y maestro también denotaba un rango de autoridad. Pero el maestro, hermano, era alguien que te asesoraba, que te ayudaba, que te instruía, que te enseñaba. Alguien como en el que tú te querías convertir algún día. Pero tú podías dejar de seguir a ese maestro por seguir a otro maestro. Y cuando Judas pregunta, ¿seré yo? Él no dice, ¿seré yo, Señor? Él dice, ¿seré yo, maestro? Porque Judas, hermano, no tenía a Dios como el Señor de su vida. No tenía a Jesús como el que gobernaba sobre él. No tenía a Jesús como su guía, como el que daba las órdenes. Y muchos de nosotros, hermanos, somos así. Vuelvo y repito, no quiero que alce la mano ni se delate. Esa es una enseñanza más como para que usted mismo se analice. Pero ¿cuántos de nosotros no decimos, ay, Señor, sáname, Señor, ayúdame a conseguir trabajo, Señor, ayúdame a hacer esto, Señor, ayúdame a hacer aquello? Pero cuando el Señor te dice, ese no es el camino, tú dices a la derecha, pero yo digo que es para el otro lado. Decimos, no, tranquilo, ahí no te metas, yo voy por acá. Y desobedecemos, ¿cierto? Entonces, ¿es Jesús el Señor o no es Jesús el Señor de tu vida? ¿O solo lo ves como maestro y el día que quieres dices, voy a seguir a otro? ¿Es o no es el Señor de tu vida? Porque así somos, hermano. Cuando hay algo que no nos parece, que no me conviene, que no me gusta, que me lastima, pues hago lo que quiero y meto a Dios donde quiero, pero donde me está pidiendo que haga algo que no quiero hacer, mejor le digo, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Esto no es para mí, yo creo que es una falsa doctrina, en esa iglesia solo me regañan, en esa iglesia solo me tiran pedradas, o sea, no. Cuidado, porque eso hacía Judas. Eso hacía Judas, hermano, y mira cómo terminó. Por eso te decía al principio que hoy día la iglesia está llena de Judas. Pensamos que Judas había muerto después de entregar a Jesús, pero no fue así. Muchos de nosotros tenemos a veces conductas que nos hacen parecernos tanto a Judas.
que nos hace ser tanto como Él, que se nos hace fácil decir, Judas, traidor. Pero ¿y tú? ¿Y yo? ¿Nosotros qué somos, hermano? Después podemos ver que, en efecto, Jesús entra en la etapa que les platicaba de angustia y se sube a orar. Y dice la Biblia, hermanos, que se fue con sus discípulos al monte Getsemaní a orar una y otra vez. Y bueno, ahí también podemos encontrar que los discípulos se cansaron, se quedaron dormidos, etc. Pero el punto es que cuando Jesús baja del monte la tercera vez, les dice, ya no voy a orar más, ya no voy a pedir más, porque míralo, ahí viene el que me va a entregar. ¿Y sabe quién se acercaba? Judas. ¿Sabe qué, hermano? Versos antes decía que fue con sus discípulos al Getsemaní. Pero desde ese entonces, si Judas, cuando bajó Jesús la tercera vez del monte, lo ve venir de lejos, es que Judas no había ido al monte. O fue y después de que Jesús subió, se alejó. Judas ya no estaba con Jesús. Había perdido el interés, había perdido el deseo, había perdido la pasión, había perdido las ganas, había perdido la esperanza, había perdido la fe. Y él, sus discípulos y Jesús lo sabían, porque su mente también seguía enfocada en ganar sus 30 monedas. Y ahí, hermano, después de que Jesús ora y ve venir a Judas, es cuando empieza la verdadera traición. Cuando Judas se acerca con él, lo besa y nace el famoso beso de Judas, y todos sabemos esa historia, ¿no? Pero volvemos al principio de la enseñanza. ¿Qué significa la palabra traición? ¿Qué significa la palabra traición? ¡Ay! Dijimos que traición significa hacer o reaccionar como contrario a lo que se espera de nosotros. Eso es traición. Reaccionar o actuar contrario a lo que se espera de nosotros. Y para mí, hermano, lo contrario que se espera de mí es un pecado. Porque la palabra de Dios dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué es? Pecado, perdición. Dios dio 10 mandamientos que espera que cumplamos, ¿no? Por ejemplo, no matarás. Si yo hago lo contrario, que sería matar, es una traición, porque estoy haciendo lo contrario a lo que se espera de mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros comenzamos a desobedecer a Dios, cuando nosotros abrimos esas puertas de poner otras cosas primero que a Dios, como Judas puso sus 30 monedas antes que Dios, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios como lo hizo Judas, cuando nosotros dejamos a un lado la comunión como lo hizo Judas, lo que sigue es pecado. Porque ya estamos tan lejos de la presencia, tan lejos de la cobertura de Dios, que estamos a un paso de traicionar, que es cometer pecado y alejarnos. Miren, no quiero decir nada de nadie, ¿verdad? Pero pues es lógico, hermanos. Usted voltea a su alrededor y faltan o no faltan hermanos. Faltan. ¿Y saben por qué, hermano? Porque hemos permitido
y eso hablo de cada uno, hemos permitido poner otras cosas por delante del buscar y del congregarnos y el de estar en la voluntad de Dios. Y eso al final del día nos va arrastrando y nos va llevando cada vez más y más y más lejos de la presencia de Dios. Y nos va alejando desde de la comunión que debemos de tener con Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios es bien clara y bien sabia, porque otra parte de la Biblia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. ¿Y qué le pasó a Judas? Murió. Y a lo mejor hoy no te digo, hermano, que vas a salir de la iglesia y yo espero que no, ¿verdad? Y vas a tener una muerte física, no. Pero ¿sabe qué si muerte sucede? Así, la muerte espiritual. Y cuando uno está muerto, hermano, ya no siente, no. Si te hablan de Dios, ya es así como que, pues sí. Ya no estás sensible, ya no sientes dolor, ni amor, ni tristeza, ya estás muerto. Y Jesús, la verdad, hermanos, lo que siento, la verdad que nos quiere decir el día de hoy, es que no sé tú, ¿verdad? Solo sé de mí, pero Dios no quiere que muramos. Y no quiere que nos convirtamos en Judas. Porque Judas, aparte de que perdió su vida física, perdió una vida espiritual. Y hasta sus 30 monedas quedaron por ahí volando. Dios no quiere que pierdas todo, hermano. Dios no está peleado con la riqueza, ni está peleado con que te vaya bien. Y yo sé que aquí hay hermanos que tienen sueños, metas, ambiciones, que tienen negocios, que quieren llegar a ser doctores, maestros, ingenieros, yo qué sé, que tienes un sueño, una meta, pero que esa meta, hermano, que ese sueño, hermana, no te alejen de la comunión con Dios, que no sean tu prioridad, porque el día de mañana, si sigues en ese camino, vas a terminar como Judas, muerto espiritualmente, y ni tus 30 monedas te vas a llevar. Porque si vamos un poco más adelante en la Biblia, hermanos, dice en Mateo 27, y voy a leer del 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Si se da cuenta, hermano, las 30 monedas de plata por las que Judas había cambiado a Jesús, quién sabe dónde quedaron, porque hasta eso las perdió. No se ahorcó con su costal de 30 monedas, hasta las monedas perdió, hermano. Si tú no pones a Dios, si yo no pongo a Dios como mi prioridad, el día de mañana esas 30 monedas por las cuales estás cambiando a Jesús, por las cuales estás cambiando tu comunión, hasta eso vas a perder. No sé cuáles sean tus monedas el día de hoy por las cuales Dios no esté en primer lugar en tu vida, por las cuales Dios no sea tu Señor y solo sea un maestro que sigues. Pero si hay algo que tú reconoces el día de hoy en el que has fallado a Dios, yo te invito a que te pongas de pie y pases aquí al frente, amén. Y vamos a orar, hermano.
aléjate un poquito, quizá que tu hermano de al lado no te oiga, por si tú le quieres decir algo a Dios. Moy, si nos ayudas para que